Pacientes perdidos, dormidos o activos en Ofimedic 7. A nivel de marketing, una de las necesidades que pueden tener es llevar el control de qué pacientes están según un estado. Y ese estado a menudo puede venir definido por muchas razones. En Ofimedic hemos implantado algún sistema para que puedan detectar si aquel paciente tiene un estado de dormido, perdido o activo. Entenderemos como paciente dormido aquel paciente que, por ejemplo, no ha venido en un periodo de tiempo. Como paciente activo, aquel paciente que está activo porque ha venido en un periodo de tiempo cercano, y como paciente perdido, por ejemplo, aquellos pacientes que hace mucho tiempo que no vienen. Este cálculo, para analizarlo, podrían desde Ofimedic, pues a ojo de buen cubero, analizarlo un poco en función de la fecha de la última visita y la fecha de la visita de la fecha de alta. Pero lo que hemos hecho ha sido crear un sistema para que puedan automáticamente analizarlo. Entonces, hemos incluido en la opción de administración Agenda Pacientes una pestaña nueva denominada Estados. Aquí en Estados pueden configurar el número de días, por ejemplo, para determinar cuándo un paciente está activo, cuándo está dormido y cuándo está perdido. Entendiendo que, por ejemplo, podríamos configurar que un paciente activo es aquel que ha venido en los últimos 365 días. Un paciente dormido es aquel que no ha venido desde, por ejemplo, 366 días hasta 600 días. Y un paciente perdido es aquel que no ha venido desde hace más de 601 días. Una vez estos valores son configurables, es decir, aquí están ubicados solo a modo de ejemplo, con lo cual cada uno puede determinar qué unidad de medida es la que utiliza para determinar cada uno de los estados de los pacientes. Una vez lo tiene configurado, fácilmente podrá llegar, pues por ejemplo, desde la lista de pacientes y acceder a una lista de pacientes, y aquí verán un campo denominado estado, de manera que podrán ver cuáles están activos, cuáles están dormidos, porque cada vez que visualizamos el paciente nos lo calcula y a partir de aquí nos informa si está activo o está perdido. Esto nos lo hace en la lista de pacientes y también lo hemos incluido en la lista de situación de pacientes. Recuerden que la situación de pacientes es aquella que nos muestra el movimiento de pacientes para un periodo de tiempo determinado, con lo cual nosotros lo que vemos es, por ejemplo, el total de visitas registradas, el importe, etcétera, etcétera. Bien, como veremos, el ticket medio, bueno, una serie de datos. Pues aquí también hemos incluido el valor del estado, dado que es un valor que puede ser interesante cuando están analizando el movimiento. Entonces, cuando están midiendo el movimiento de un paciente, ven fácilmente ese estado, lo cual ayuda un poquito más a determinar cuáles aquellos pacientes están en cada estado. Por ejemplo, si nosotros aquí tenemos 346 pacientes, podríamos agruparlos por estado, de manera que veríamos aquí cuánto tenemos activos, que tenemos 60, cuánto tenemos dormidos, que son 100, y cuánto tenemos perdidos, que son 137. Pueden ver aquí 139 porque no han tenido una visita. Esto es una base de datos ejemplo, y así poder calibrar un poquito qué tipo de acciones pueden realizar sobre cada uno de ellos. Esta opción está disponible en Ofimedic a partir de la versión 7.2.